¿Qué tal? Les saluda Tamara Sosa y hoy estamos en un capítulo más del podcast Cultura Viva. En esta ocasión vamos a charlar con el músico muy conocido acá en estas tierras michoacanas, Juan Alzate. Es un gusto, Juan, tenerte en este podcast en donde platicamos con las hacedoras y los hacedores de cultura, en general con los artistas. Y pues bueno, la idea es que nos platiques de tu proceso creativo. Rápidamente, aunque es muy amplio el currículum del maestro Juan, diré lo que él mismo nos dijo: como el golem, Alzate tiene vida únicamente por la palabra del jazz, que es la improvisación. Ha tocado con varias orquestas sinfónicas en México, Venezuela, Estados Unidos y en diversas agrupaciones de jazz. También formó su propio grupo con el que se ha presentado en festivales de jazz de amplio reconocimiento. Ha grabado en Venezuela, México, Canadá y Estados Unidos. Es obrero del jazz. Organizó 2 talleres de jazz y 22 ediciones ya del Jaztival en la ciudad donde nació. Es muy amplia tu trayectoria, pero vale la pena. Actualmente su discografía incluye El eco en la piel, Bajo el signo del jazz, Autorretratos, Hablar en jazz, Los jugadores de jazz, Minehuanca, Premonición, El jazz y la furia, Variaciones, En el conservatorio. Y en cada uno de estos discos vive un sonido particular que explora propuestas muy diferentes entre sí. Ha obtenido diferentes becas y bueno, es ganador del concurso de interpretación en el tercer Festival de Música Contemporánea de Michoacán en el 2007. Bueno, múltiples premios. También eres premio Heréndira de las Artes aquí en 2021. Y bueno, ¿qué decir? Yo creo que todo moreliano que le gusta la música sabe de la trayectoria del maestro Juan. Y pues es un gusto tenerte en este programa, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues en general, primero platicarnos cómo ves el escenario del jazz en el país, digamos, porque a lo mejor es concretarlo mucho en Michoacán. Estábamos platicando antes de iniciar que tienes también una labor importante pues en Querétaro, en Guanajuato. En general esta región se ha convertido tu espacio. Pues cuéntanos cómo ves el escenario del jazz. Bueno, fíjate que el jazz mexicano desde sus inicios, y esto me estoy remontando a hace 100 años o más, siempre ha sido un factor muy importante del desarrollo del jazz mismo. En el Jaztival tuvimos la suerte en el 2019 de hacer nuestra primera esfuerzo editorial y apoyamos el proyecto del historiador Héctor Peña, donde él daba cuenta de los orígenes del jazz en Michoacán, ya de manera muy precisa, ya con toda una investigación histórica. Y una de sus hipótesis es que mucho del nacimiento del jazz en Nueva Orleans tiene que ver con Morelia. Esto es algo que puede causar como mucho impacto, pero resulta que músicos mexicanos a principios de lo que se empezó a formar el jazz tuvieron un impacto muy fuerte en Nueva Orleans, y esa banda de mexicanos que fueron allá a enseñar a los músicos locales a tocar sus diferentes instrumentos y a empezarse a involucrar en la vida cultural y musical de Nueva Orleans, estoy hablando a finales de los 1800, venían de Morelia, del Colegio de San Nicolás, que era la banda era la orquesta de caballería en aquel momento del gobierno de la República, ¿no? Entonces ellos causaron mucho impacto. Entonces Morelia desde entonces tiene mucho impacto en esto del jazz. Y a nivel nacional yo te podría decir que el jazz mexicano es uno de los jazzes, por decirlo de alguna manera, más creativos que hay a nivel mundial. El mexicano en sí es una persona por naturaleza muy musical, y cuando se enfrentan al mundo del jazz es como explotar su creatividad, su invención o su inventiva, por decirlo de alguna manera, y esto entonces está generando durante muchas generaciones fenómenos jazzísticos muy importantes. A veces no nos damos cuenta qué tanto es esto porque lo consideramos como una especie de subcultura. ¿Por qué? Porque no es algo muy popular, no es algo que se escuche tanto,
Sin embargo, yo te puedo decir que, y gracias a la experiencia del Jazztival y las presentaciones que he tenido en diferentes lugares, te puedo decir que a la gran mayoría de la gente cuando se expone al jazz se descubre que sí le gusta. Y después descubre que hay muchos elementos del jazz en la música popular que escuchamos de manera cotidiana, ¿no? Entonces esto creo que ha sido un esfuerzo y una labor de los jazzistas mexicanos muy importantes que también incluso han influido en mucho de la música popular que disfrutamos, desde el mambo, por ejemplo, esa réplica de las grandes bandas norteamericanas pero con ritmos afrocaribeños, la salsa misma. Aquí mismo en México, pues dentro del folclore contemporáneo ya hay ciertas influencias en la armonía, en ciertos ritmos, en las fusiones, y entonces eso permite que el jazz vaya creciendo. Entonces a mí me gusta mucho lo que está sucediendo en México y yo no dudaría que en poco tiempo haya un sonido que le podamos llamar el sonido del jazz mexicano. Oye, qué interesante, nunca había escuchado esta raíz tan antigua del jazz michoacano. ¿Será por este proceso de migración que se da mucho? Pues en ese momento fue por la orquesta que tuvo que viajar a Nueva Orleans, y normalmente esas orquestas duraban meses, no era de tocar 2 o 3 días e irse, sino yo estaba en el Pabellón de México, en la Feria Mundial del Algodón en Nueva Orleans. Y entonces se quedaron muchos músicos, y eso también dan cuenta historiadores norteamericanos sobre eso y la influencia que hubo de la música mexicana en el mundo de los primeros años del jazz, ¿no? Ahora, la primer fotografía, que por lo menos es un testimonio que existe del jazz en Michoacán, no es en Morelia, es en Tepuxtepec, ya muy cerca del Estado de México, y esto tiene que ver con las líneas del ferrocarril. Entonces, existe una fotografía del primer grupo de jazz, por lo menos se tiene fotografías de Michoacán, y ahí aparece un músico moreliano, creo, que se llamaba Guillermo Gil, que es como el primer registro de uno de los primeros jazzistas, que hasta los años 60, de hecho en el año 62 él grabó el primer disco de jazz que hay en Michoacán. Entonces sí hay mucha influencia. El maestro Salvador Próspero también fue un referente importantísimo del jazz, pero fueron también esfuerzos aislados, ¿me explico? Entonces como que no se concretó un movimiento. Y esto, pues aquí había varias orquestas aquí en Morelia que tenían mucha influencia jazzística, pero no eran propiamente una orquesta de jazz. Después del maestro Gil viene un cuarteto que se derivó de ahí, que fue el primer cuarteto de jazz de la Universidad de Michoacán. Entonces este cuarteto fue muy importante. Yo recuerdo cuando yo apenas empezaba a estudiar saxofón, vine aquí a la Casa de la Cultura, después a un concierto de ese cuarteto. Yo tendría como meses de estar estudiando saxofón, y a mí fue impactante oír a este cuarteto, ¿no? Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue el inicio de todo? ¿Tú empiezas a estudiar música y luego te decides por el saxofón? ¿O cómo se da esta elección del instrumento, digamos? Mira, fue muy, muy interesante porque yo en casa con mi mamá escuchaba a una radiodifusora que se replicaba aquí en Morelia, que se llamaba Radio Mundo, y en esa Radio Mundo ponían música, obviamente, de todo el mundo, y normalmente cuando ponían música de Estados Unidos era jazz. Entonces en ese momento ponían a Benny Goodman, que es un clarinetista que me encanta. Entonces me gustó muchísimo el sonido, la rítmica, todo lo que desarrollaba. Entonces yo a los 8 años me imaginaba tocando el clarinete y me visualizaba tocando en un escenario y todo así, como fantasías infantiles si tú quieres. Pero pues fueron pasando los años, siempre me gustó el jazz, y yo decía, si un día me dedico a la música es tocando jazz. Entonces resulta que un día mi mamá era líder sindical, y entonces yo la acompañaba siempre a su oficina en la tarde, y recuerdo que un día veníamos de una asamblea que se hizo en la oficina, y un día mi mamá viniendo caminando, porque nosotros vivíamos por atrás de la calzada en Revillagigedo. Y entonces un día íbamos caminando y me dice mi mamá, oye, ¿sí te gustaría estudiar música? Y yo, sí, me encanta, y yo quiero tocar clarinete y tocar jazz. Yo ya para entonces tendría 14 años. No, bueno. Entonces me dice, ¿y no te gustaría tocar el saxofón en vez del clarinete? Y dije, ¿saxofón? Entonces yo imaginaba una cosa rara de metal con un montón de llaves. Y decía, no, saxofón no. Pero mi mamá no dijo nada. Y al otro día me regala un disco donde viene Take Five, que es una pieza emblemática del jazz. Y entonces escucho al saxofonista Paul Desmond
Y me enamoré de Paul Desmond. Así, el sonido, el fraseo, todo. Yo dije, ese es el saxofón que yo quiero, pero es un saxofón más chiquito que el que toco, que se llama alto, el saxofón alto. Y bueno, yo encantado con eso, y mi mamá no dijo nada tampoco. En ese momento mi mamá era regidora en el ayuntamiento, y Morelia se hermanó, la primera ciudad con la que se hermanó fue Fullerton, que está a un lado de Los Ángeles, y curiosamente mi papá, siendo regidor, que también era líder sindical, y fue uno de los primeros diputados de izquierda que hubo aquí en Michoacán en los años 40, firmó también esa acta de hermanamiento. Luego mi mamá va, en fin, coincidencias. Y resulta que mi mamá regresa de ese viaje oficial y entra a mi habitación muy temprano en la mañana y me dice, oye, te traje tu pip. Yo me quedé, wow, qué bien, salgo a ver, y era un saxofón. Pero entonces era un saxofón más grande, como el que toco ahora. Y entonces como que mi mamá vio que estaba un poco decepcionada y me dijo, mira, yo entré a una tienda de música, pedí por un saxofón y eso fue lo que me dieron, así que ya no hay vuelta de hoja. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ese saxofón es ahora mi voz, es con lo que yo me identifico y con lo que me he desarrollado. Entonces, aunque ya toco el alto, lo tengo y me encanta, cuando vuelvo al tenor es así como, este sí es el saxofón. Entonces fue desde mucho antes de entrar a estudiar música que ya sabías que querías Sí, hacer. yo nunca he tenido esos rollos de qué voy a hacer en la vida, no, jamás. Yo desde los 8 años, jazz. Y de hecho yo entré a la escuela con el fin de estudiar jazz, aunque aquí en la escuela no se enseña jazz. De hecho, todavía aquí en Michoacán no existe formalmente la enseñanza del jazz. Aunque en el tiempo que estuve en el conservatorio presentamos el programa de la licenciatura y se aprobó, pues no les ha interesado echarlo a andar, ¿no? Entonces, pues yo ya estando en la escuela me di cuenta que antes de ser jazzista o rockero o reggaetonero o músico clásico, primero tenía que ser músico. Una vez entendiendo todas las herramientas de la música en general, pues ya puedes definir un camino, ¿no? Entonces pues me enfoqué hacia el jazz. Entonces estuve aquí, estudié con varios maestros que curiosamente llegaban aquí a Morelia, varios músicos gringos. Venían a tocar o venían de visita o X, y yo aprovechaba para tomar clases con ellos. Pero debo reconocer que mi gran escuela fue en Venezuela. Ahí fue donde realmente, digamos, me gradué como músico, experimenté todo lo que no hubiera podido experimentar acá, aunque aquí, antes de haberme ido, fundé el cuarteto de jazz de la universidad, el quinteto, ya en ese momento, y formé un grupo que se llamaba Jazzteto, con los que representamos a Michoacán en 1987, en el primer encuentro nacional de jazz, y fuimos apoyados por aquel entonces Instituto Michoacano de Cultura, ¿no? Porque decidimos salir de la universidad, que la verdad no nos trataba bien, no nos trataban bien, la verdad, y decidimos independizarnos, y el instituto en ese momento nos apoyó con Saúl Juárez, que le gustaba muchísimo el jazz, le gusta. Y después pues tuvimos muchas actividades, pero para ese entonces formamos un grupo que se llamaba Jazzteto, que nos enfocamos más al jazz latino. Entonces en esa época en Morelia no existía ni salsa ni nada, entonces jazz latino era así algo como muy novedoso, ¿no? Y con ese proyecto fuimos a tocar a la Ciudad de México. Después ya me fui a Venezuela, y pues obviamente allá fue la explosión de lo latino, de la salsa, el jazz latino, de un montón de cosas. Practiqué lo que aquí estaba aprendiendo, allá sí lo pude aplicar, y para mí fue una experiencia maravillosa. ¿En qué año fue? Estuve en Venezuela del 89 al 94. Sí, entonces para mí fue, como te digo, tocar desde orquestas sinfónicas, big bands, bandas de rock con metales, viajar muchísimo, prácticamente todo Sudamérica, el Caribe, grabé varios discos, entre ellos uno donde aparece Willy Colón. Alterné con muchísima gente, porque después del jazz me encanta la salsa. No la bailo, pero sí la toco. Y entonces pues participé en muchos eventos de salsa, alternando con Tito Puente, Celia Cruz, pues toda la Fania, Oscar de León, mucha gente. Para mí fue una experiencia maravillosa. Las circunstancias políticas y económicas me obligaron a regresarme. Yo no quería regresar para acá. De hecho, mi plan era quedarme allá y ya, ¿no? Entonces, pero me regreso, y al regresarme,
que por cierto este año cumplo 30 años de haber regresado. Pues ya al regresarme, yo tenía planeado irme a vivir a la Ciudad de México. Yo necesitaba así como smog, presión, ciudad. Pero afortunadamente me ofrecieron trabajar en el conservatorio y eso obligó a que me quedara en Morelia. Entonces, esto para mí a la final fue muy bueno, porque entonces ya a partir de ahí definí y tracé mi camino. Entonces, yo venía de Venezuela, como te digo, donde yo acompañaba a cantantes, artistas, hacía grabaciones, todo lo que un músico profesional de alguna manera hace en su carrera. Pero cuando llego acá, decidí nada más tocar la música que yo quería, con quien yo quería, y donde yo quisiera y como yo quisiera. A muy temprana edad, ¿no? Porque ¿cuántos años tenías en No, ya cuando llegué aquí a Morelia ya tenía 28 años. No, pues estabas bien chico. Pues no, sí. pero para ya tomar esa decisión de... Ah, claro. Pues sí, estaba chico, pero ya como había tenido mucha experiencia y ya había vivido muchas cosas en el sentido de cómo es el movimiento musical interno, el movimiento comercial, el valor que muchas veces los artistas le dan a los músicos, que a veces no es mucho, y la paga, aunque no es mala, tampoco es suficiente, pero vas como comprometiendo en mi caso, ¿no? Yo siempre enfocado al jazz, entonces yo sentía que a veces iba como perdiendo tiempo en tocar la música de otros, ¿no? Entonces como experiencia lo tomé mucho, o sea, de aprender, de conocer, sobre todo viajar, que me encanta. Y entonces esto me dio las herramientas suficientes como para al regresar acá sí enfocarme más en mi proyecto. Entonces ya decidí crear un grupo o empezar a crear agrupaciones, pero ya que no tuvieran un nombre X, ¿no? O sea, como Jastet o tal, sino entonces ya decidí ponerle mi nombre para que entonces esto fuera perfilándome hasta generar una trayectoria que, como tú decías al principio, la gente empezara a reconocerme, a conocerme y saber qué es lo que yo hago. Entonces eso fue para mí importante y empecé en este rollo de abrir espacios para el jazz porque cuando yo llego a Morelia prácticamente no lo sabía. Entonces yo acostumbrado a una vorágine de tocar seguido y muchas veces y tocando jazz y tocando de repente nada, para mí incluso me causó ansiedad. Me costó mucho trabajo superar eso. Pero entonces empecé ya a buscar lugares, empezar a buscar músicos con quienes tocar y hacer pues una labor alrededor del jazz, ¿no? En el conservatorio, el programa de saxofón lo creé de tal forma que pudiera el alumno tener las herramientas del saxofón clásico, técnico, el jazzístico y el contemporáneo, de tal forma que cuando este alumno salga a la calle tenga las herramientas necesarias, como yo les digo a mis alumnos, que tengan la capacidad de, vas a tocar el solo de saxofón del bolero de Ravel, que lo toques con toda la propiedad y todo lo que exige una orquesta sinfónica, y saliendo de ahí te vas al hueso a tocar salsa, o tocar rock, o tocar lo que quieras, y tener esa capacidad de hacerlo, porque muchas veces la música está muy sesgada a que, yo nada más toco clásico, yo nada más toco tal, y eso es lo que me gusta del jazz, que es muy integral. Entonces te abre los oídos, te abre un panorama, te da una serie de conocimientos que te permite abordar la música, la que sea, desde otra perspectiva. No, pues fue un punto de quiebre para tu carrera, entonces ya asumir que tocabas jazz y que eso era lo que querías hacer. Me imagino que sí fue difícil, como comentas, pues no había realmente mucho de dónde, exactamente, de dónde partir, ¿no? Así es, y también otro de las herramientas importantes ya fuera de la música que me enseñaron acerca de la vida de otra manera, estando en Venezuela, pues a mí me tocó vivir los 2 golpes de Estado que hizo Chávez en esa época, ¿no? Que esa fue una de las razones por las que me regresé. Porque en el segundo golpe de Estado, él lo hizo en febrero el primero, y después su gente lo hizo en noviembre. Entonces, ese noviembre, yo al siguiente mes, en diciembre, vine a Morelia de vacaciones por primera vez desde que yo estaba allá. Pero al regresar, que ya fue en enero, había un caos económico y político muy fuerte en Venezuela que generó, que yo siempre digo, aquí en México no hemos vivido ese tipo de crisis ni ese tipo de circunstancias. Entonces te forma así como que te cambia todo el panorama, ¿no? Entonces ese año fue muy difícil porque no había dinero, no había trabajo, todo lo que estaba así, y eso fue lo que me obligó a regresar a Morelia, lo cual a la larga agradezco, ¿no?
Y cuéntanos del inicio del Jazztival, de cómo ha sido para ti este festival, qué significa en tu vida, que es todo un referente ya del jazz. Bueno, como tú lo has dicho, jazz forma parte de mi vida, ¿no? Y es uno de los elementos fundamentales también por los cuales permanezco neciamente aquí en Morelia y en Michoacán. Digo neciamente porque esto de alguna u otra manera me ha permitido pues no desarraigarme, y me gusta ser una persona que puede contribuir a la cultura y de ser posible en la educación del entorno en el que estamos, ¿no? Los festivales de jazz yo los traía desde que estaba en Venezuela. Como yo toqué en muchos allá, entonces pues conocí mucha gente, me involucré un poco más en cómo se trabajaba y cómo se hacía. Entonces cuando regreso, en estas vacaciones que te digo, el Festival de Música de Morelia en aquel entonces tenía como cada mes un concierto, ellos le llamaban conciertos, música de cámara o algo así, pero en enero lo dedicaban al jazz. Entonces en aquel momento había un muchacho de Uruapan que ahora vive en Baja California, Francisco López, que él era el que como que organizaba las cosas de jazz aquí en Morelia. Entonces yo vine de vacaciones y me invitan a ese concierto, a tocar como invitado, ¿no? Entonces yo llego al Teatro Campo que se hizo en ese momento y para la prueba de sonido fui el único que llegó. Entonces yo aproveché para practicar todo ese rato y más tarde llega el que era gerente del Festival de Música, que era hijo de una persona que había trabajado con mi mamá en las cuestiones de sindicales y obreros patronales y demás. Entonces Vicente Tapia, que es además muy buen amigo. Y entonces cuando él dice, oye, hay una entrevista en el sistema para promover el concierto, ¿quieres acompañarme? Claro, entonces yo ya estaba muy aburrido de estar encerrado, entonces lo acompaño. Y en el camino yo le digo, oye, ¿tú eres hijo de este señor? Y me dice, sí, claro, y tú eres hijo de la señora tal. Entonces ahí nos identificamos, ¿no? Y entonces él me dice algo muy, muy simpático. Me dice, oye, fíjate que quiero platicar contigo porque en el Festival de Música nos damos cuenta que el concierto de jazz es el que más atrae gente y el que la gente sí paga y que más o menos salimos tablas en ese concierto. Es el único. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a hacer un festival de jazz que a su vez financie el del área clásica? Y dije, claro, sin problemas. Y entonces empezamos a trabajar eso. Entonces ya cuando me empiezo a dar cuenta cómo es la organización, cómo esto, cuánto cuesta, qué se hace, cómo tal y demás, pues ahí dije, claro, hay que hacer un festival de jazz. Finalmente ellos ya no lo concretaron, ya hubo ahí cambios de patronato y otras circunstancias. Y yo ya me quedé con el gusanito. Entonces empecé a proponérselo a las diferentes autoridades. Y pues no se concretaba y no se concretaba. Hasta que estuvo Octavio Vázquez, que fue el último director del instituto, y antes de que se convirtiera en secretaría. Pero ya para ese entonces estaba Lázaro Cárdenas de gobernador, y a Lázaro sí le gusta mucho el jazz y conoce mucho de jazz y además es amigo de muchos jazzistas, especialmente cubanos y demás. Entonces cuando yo le planteo la situación ya a Octavio de hacer un festival de jazz, dijo, va, incluso llamó a su secretario técnico, llamó a diferentes personas del instituto en aquel entonces, de una vez pongámosles fecha, cuánto va a costar, y lo armamos. Pero se llamó primero Festival Internacional de Jazz de Michoacán, así muy oficial. Entonces, bueno, viene el cambio de secretario, entonces viene Luis Jaime. Y obviamente con Luis Jaime ya tenemos mucho conocimiento el uno del otro porque era rector del conservatorio mientras yo trabajaba ahí. Y él siempre pues apoyó mis proyectos de jazz, por eso hicimos los 2 talleres que fueron los primeros talleres de jazz que se hicieron en México con super jazzistas. Después ese taller se lo llevaron a Veracruz y en Veracruz sí tuvo mucho éxito, aquí ya no se le pudo dar seguimiento y entonces Luis Jaime un día me dice, oye, ¿por qué en vez de llamarse tan técnicamente festival y demás, ¿por qué no le ponemos un nombre? Y dije, bueno, es mala idea. Y entonces ya buscando entre amigos, ¿qué nombre le sugieren? Una amiga, Gabriela Arévalo, dice, oye, ¿por qué no le pones Jazztival? Así se combinan las palabras y queda perfecto. Y desde entonces, desde el 2005, es oficialmente Jazztival. Y desde el 2003-2004 fue Festival de Jazz de Morelia, de Michoacán. Y ha sido, pues obviamente, para mí fundamental. Entonces, muchos de los grandes jazzistas que hemos traído
fueron gente que yo conocí en los diferentes festivales. Además de que durante unos años yo estuve apoyando al Festival de Música en la programación de sus músicos de jazz. Entonces, pues fue así como que todo se fue encadenando y siempre la intención del Jazztival y hasta la fecha es darle un espacio digno a los jazzistas mexicanos, obviamente fomentar la escena local y obviamente traer grandes figuras del jazz mundial de ser posible. Y ahora en los últimos años por las cuestiones económicas, que pues ya sabes que cada vez es más reducido el presupuesto en comparación a aquellos años, entonces ahora pues ya no puedo traer un grupo completo de Estados Unidos o de Europa como algún momento lo hicimos, sino entonces ya le digo al solista que venga él solito, valga la redundancia, y los hago interactuar con los mejores músicos que hay aquí en Morelia. Entonces es lo que hemos hecho en los últimos años y esto creo que ha servido en el sentido de que un jazzista de talla mundial se da cuenta del nivel que hay aquí ya de músicos en Morelia y entonces esto genera una interacción que creo que a futuro puede ayudar a los jazzistas locales, al jazz michoacano y por ende al jazz mexicano, porque por ejemplo cuando en el 2019 trajimos a Nelson Rangel, que es una de las grandes figuras del jazz a nivel mundial, él estaba impactado del sonido de esta banda, que es afortunadamente la banda que me acompaña, y entonces porque sonaban mejor que sus propios músicos. Entonces él decía, no me imaginé nunca que aquí hubiera, en una ciudad como Morelia, que ya sabes que siempre tiende a despreciarse un poco lo de provincia, de que hubieran músicos de tal nivel y de tal calidad y con tal comprensión del lenguaje que él hacía, ¿no? Y así lo hemos hecho con varios. Y se generan estos intercambios además, me imagino, ¿no? Claro, además de eso, aparte de los intercambios, pues muy importante que en la currícula de los músicos que lo acompañan, oye, pues toqué con fulano y bien, ¿no? Entonces, con todo lo apropiado y poco a poco ir fomentando. Creo que una de las cosas que el Jazztival ha generado en estos veintitantos años es que se ha generado ya un movimiento jazzístico en la ciudad, que ha tenido sus variables como todo, pero ya con esto el jazz creo se visibiliza como parte de la cultura en Michoacán. O sea, ya creo que ahora, aparte de la música clásica y la música tradicional, que pues es como un apoyo obligado, o como yo digo tal vez malamente, que es la música oficial del Estado, ya exista de lado el jazz, ¿no? Entonces que a la par de esto existe un apoyo importante al jazz, que se esté fomentando y que además eso atraiga públicos jóvenes, músicos jóvenes que están experimentando y que esto creo que abona no nada más a la vida cultural, sino a la vida social, ¿no? Porque estos jóvenes que están pretendiendo tocar jazz o que ya lo están haciendo de manera muy, muy apropiada y bien, pues también permean en el mundo musical, que no necesariamente tiene que ser el jazz. Incluso yo recuerdo que alguna vez tuve una beca del PACNIC para dar clases a los músicos tradicionales purépechas sobre herramientas de jazz. Y eso fue importante en su momento porque lo hicimos en Tingambato. Entonces hubo momentos en que hicimos que varias de la música purépecha sonara en la forma del blues, se cambiara la armonía, sin perder sus raíces, ¿no? Entonces yo pienso que eso es parte de la evolución que debe tener una tradición, que no nada más encerrarnos. La pirecua tiene que ser así, tal cual, como se tocaba hace 200 años. Está muy bien, pero si no la actualizas, empieza a perder su significado dentro de la comunidad contemporánea, ¿no? Entonces, creo que todo ese tipo de cuestiones ayudan mucho a la evolución y a la creación de nuevas formas de ver nuestra tradición. Por eso en la UNESCO, cuando hablan del Día Internacional del Jazz, es lo que dicen, es el apoyo, el fomento a las tradiciones y a la evolución de tal, a más de que fomenta pues, la convivencia, la democracia. Eso de la democracia puede sonar un poco raro, pero aquí se enfoca a que cada músico tiene su manera de tocar. Cuando tú dices que cada quien está haciendo un solo, es como su manera de dar su discurso, ¿no? Su manera de decir las cosas. Sí, se presta a la improvisación, ¿no? Exacto. Bueno, es la improvisación. Es la, ajá. Sí. Pero se presta también a, pues, a aportar algo para crear nuevos sonidos, así como... Así es. Sí. Y entonces, ¿cómo visualizas el Jazztival en los próximos 50 años? Primero veré si estoy vivo. No, bueno, yo espero que sea un festival que permanezca, como tú dices, por lo menos 50 años y que ya sea una tradición importante. Yo espero que esto crezca. Creo que el Jazztival es uno de los festivales que aglutinan de una manera, si no masiva, sí en gran número,
a un gran sector de la sociedad aquí en Morelia y en Michoacán, porque si tú te has fijado, en los conciertos va gente de todo tipo, de todas las edades, y eso para mí es fundamental, porque creo que es un festival que no está nada más enfocado hacia un sector del público, sino siempre lo tratamos de mantener abierto y que sea gratis y de fácil acceso, y sobre todo apoyar las cuestiones de educación, que haya talleres, que haya tanto talleres para la gente en general como para especializados, para los músicos, que se interactúe con artistas de otras disciplinas. Ahora pues por diversas razones no podemos presentar discos o libros, pero lo hemos hecho. Incluso hemos tenido revistas digitales anidadas en la página del festival, exposiciones, todo esto. Hemos llevado el Jazztival, por ejemplo, el Jazztival ha sido el primer festival de jazz que ha estado en el Senado de la República. Entonces ahí generamos un festival de jazz y se quedó en el tintero hacer otro en la Cámara de Diputados Federal, pero estamos tratando de abrir más espacios. Hemos llevado el Jazztival a Querétaro, a la Universidad Autónoma donde trabajo ahora, y hicimos una extensión allá muy amplia. Hicimos también otro Jazztival en Tlalpujahua, y pues tratamos de extendernos dentro de nuestras posibilidades al mayor público posible, ¿no? Que tenga una presencia y, como te digo, darle realce también a los músicos y creadores locales en Michoacán. Sí, qué importancia que las nuevas generaciones tengan este contacto, ¿no? Que sepan que existe y que pueden dedicarse de manera profesional también a esto, ¿no? Sí, claro, porque además a mí lo que me interesa es, por ejemplo, desde el principio, ¿no? Que los jazzistas o los grandes músicos que vienen aquí no nada más toquen, ahora sí que a la Fox, ¿no? Tocas y te vas, ¿no? Entonces, no, sino que dejen algo. Que, por ejemplo, un día estando en Perú, me encuentro con unos amigos peruanos que estaban estudiando en Brasil. Entonces, que eso es como, obviamente para ellos es como lo más cercano y valioso en cuanto a lo académico, estudiando jazz. Entonces me decían que en Brasil existía una ley, no sé si existe todavía, pero supongo que sí, donde a los grandes músicos y artistas a nivel mundial, parte de estar en Brasil, uno de los obligados por ley era que tenían que dar clínicas, clases, maestras, ir a las escuelas de arte o de música o de lo que fuera a dar clases. Era así, ¿quieres tocar aquí? Tienes que ir a dar clases. No, porque, por ejemplo, yo en varios de los, no todos, pero sí alguno me ha dicho, sí voy, pero no me metas en cuestiones de dar clases. Sí, hay quien lo pide. Afortunadamente nada más ha sido uno. Todos los demás sí, lo que necesites, lo que quieras, ¿no? Pero no todos son abiertos. Entonces, allá en Brasil no puedes decir eso. O sea, ni modo, tienes que dar clase. Y a gente especializada, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que yo siempre he querido replicar de alguna manera en esto. Y porque te digo, retroalimenta, ¿no? Y yo recuerdo que incluso hubo un proyecto en los tiempos de Lázaro, un proyecto de crear una escuela de música popular aquí en el estado con apoyo gubernamental, y participamos varios maestros en la creación del plan de estudios y todo este fenómeno que fue muy interesante, que a la final pues ya los intereses que ya estaban creados aquí a ese nivel lo impidieron, ¿no? Pero ya estaba como eso perfilado. Entonces, bueno, eso de alguna manera trato de retomarlo dentro del Jazztival y generar lo más posible esto, porque creo que es muy importante y necesario que los jóvenes artistas tengan también herramientas extras, por lo que te digo que como no existe de manera académica, de manera oficial en el estado ni en Morelia, a pesar de que Morelia es una ciudad identificada por la música, por sus instituciones y demás, pero sí están muy centradas a lo europeo. Entonces, yo pienso que no es malo eso, obviamente, pero ya no es la única visión. Ya tenemos que ir a hacernos a un lado, ¿no? Buscar otros caminos, como por ejemplo el que tenemos en Querétaro, que es de música popular contemporánea, que abarca desde el blues, el jazz y la música tradicional. Entonces eso obviamente pues es muy refrescante. Veracruz tiene en la universidad, yo creo, la mejor escuela de jazz que hay en el país. Chiapas, Chihuahua, el Estado de México en su conservatorio tienen un taller de jazz. En la Ciudad de México fue la primera licenciatura en la Escuela Superior de Música. Ahora en la Facultad de Música de la UNAM ya se va a abrir ya la área de jazz dentro de su facultad. Entonces creo que esto va creciendo y abriendo
puedo decir sin falsa modestia que aquí en Morelia fuimos los pioneros de todo eso. Que aquí no se aprovecha, pues ya es otra historia, pero fuimos los pioneros en toda esa circunstancia y me da gusto que aunque no se ha hecho acá de manera amplia, sí se ha replicado muy bien en el resto del país. No, y que siga habiendo este punto de encuentro, ¿no? Yo creo que podemos verlo de esa manera. No, sí, claro, y además también el concurso estudiantil que hemos generado ya desde hace más de 10 años, pues creo que es muy importante para los jóvenes del país. Entonces, con esto, a mí como creador y como organizador de esto, me da mucho gusto darme cuenta del nivel que tienen los chicos ahora, tocando sus proyectos, sus ideas, digámoslo así, también sus sueños y lo que buscan crear. Entonces, cada grupo que gana, de verdad que tiene mucho que decir. Y a mí me da mucho gusto que las generaciones contemporáneas y de muy jóvenes ya estén buscando otros sonidos, otras maneras de hacer música, otras maneras de hacer arte, y darme cuenta que también la gente que asiste al Jazztival está por ahí. O sea, son jóvenes que están buscando otros sonidos, otras maneras de escuchar la música y de ver la creación en el escenario. Sí, un trabajo en progreso, como dicen, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. ¿Puedes platicarnos qué estás haciendo actualmente? Que la gente sepa en qué andas para ver dónde te escuchamos o qué estás haciendo. Gracias. Pues yo sigo trabajando con mi cuarteto, que es el cuarteto que ustedes vieron en el cierre del Jazztival. Y como te digo, creo que son los mejores músicos que hay aquí en Morelia y además muy buenos amigos. Y pues ahora sí que estamos tocando donde nos llamen. ¿Sí? Aquí en Morelia habitualmente estamos tocando en un lugar que se llama Amati, que es como que ahorita el lugar más importante de jazz en nuestra ciudad, y pues trato de tocar en todos los lugares que sea posible, ¿no? Entonces, en Querétaro obviamente estoy tocando ya con el grupo de jazz de la universidad que se llama Sarabanda, y es un grupo de profesores de la facultad que son gente con mucho talento y muy preparados. Y estamos haciendo una serie de eventos que se van a hacer mensuales, que es se llama Club de Jazz, donde invitamos a músicos locales, en este caso de Querétaro, a que participen tocando con nosotros, pero también pueden músicos de aquí, músicos de todos lados, está abierto a todo el mundo. Y tengo un programa de televisión allá que se llama Entre Músicos y Jazz, que pasa a las 8 de la noche en TV UAC, lo pueden ver en YouTube, que es más donde lo pueden encontrar. Y también aquí en Morelia tengo ya, este año cumplí 40 años haciendo un programa de radio, en Radio Nicolaita, que ahora se llama Jazz de la Noche, que pasa los sábados a las 7 de la noche. Y esto lo estoy tocando mañana, que es una referencia a Julio Cortázar y El Perseguidor, que eso es los lunes a las 10 de la mañana, que eso es un programa más reciente. Y pues eso en cuanto a los medios, y pues tocando donde se pueda, donde se dejen y donde me lo permitan. Y también hago conciertos sinfónicos, toco un concierto de jazz y orquesta, saxofón y jazz que tiene que ver con orquesta. Entonces recientemente lo hice en Durango y en diferentes lugares, también la Orquesta de Cámara de Querétaro. Y hay pues varios proyectos interesantes. Obviamente estoy dando clases. En la Universidad Autónoma de Querétaro soy responsable de 2 grupos representativos, que es un cuarteto de saxofones donde tocamos jazz, que eso es raro, no todos los cuartetos de saxofones tocan jazz, y además ese cuarteto se une a otro cuarteto que es de sección rítmica, que por cierto ayer tocamos en la Facultad de Filosofía en Querétaro, y entonces nos llamamos saxoservidores. Entonces cuarteto de saxofones y jazz combo le llamamos, ¿no? Entonces ahí es para que los muchachos tengan experiencia tocando jazz, tocando arreglos, y afortunadamente la facultad de la universidad nos ha dado mucho espacio para tocar en diferentes lugares, así que pues eso es lo que estoy haciendo prácticamente. Muy bien, pues muchas gracias, realmente estás aquí y allá y donde y acullá. No, qué gusto, si quieres darnos tus redes para que te Claro, sigan. En todos lados me van a encontrar como Juan Alzate, pero van a encontrarme a mí y a un cantante colombiano. ¿Sí? Alzate, sí. Qué barbaridad. Ajá. Pero no es jazzista también. No, él es como en la onda así, pues como más popular en la onda colombiana, ¿no?
pero estoy como Alzate 5, así el número 5, B de blanco en minúsculas. Esa es una referencia musical. Es como, si lo habláramos en música, sería Alzate quinta bemol o quinta disminuida. Eso es muy especializado. Entonces, Alzate 5B. Y estoy pues en las redes Instagram, Facebook. También tengo el canal de YouTube. También está el canal de YouTube del Jazztival. ¿Qué más? Tenemos el canal, la página de Facebook de Saxo Servidores, que es el cuarteto y el combo. Está también en SoundCloud, donde pueden oír alguna de la música que hago. Y también en las plataformas musicales, desde Spotify, Apple Music, Deezer, pues todas las que existen de manera digital. Ahí aparecen nada más 6 discos de los 11 que he hecho. Entonces, el más reciente se llama Aye, que es el primer disco que se graba fuera de Morelia de jazz. Eso lo grabamos en Tlalpujahua en el 2021, curiosamente el 8 de marzo. Ah. Sí, buena coincidencia. Qué bien. Sí, entonces pues eso es lo que estoy haciendo. En mente tengo hacer otras cosas y tengo idea crear, juntar la música que he hecho en el sentido no tan jazzístico, sino más bien académica, que es un proyecto que tengo desde hace varios años, que espero concretar, que le he puesto de manera, si tú quieres, socarrona, y le puse el clásico Alzate, ¿sí? Y también estoy en pos de hacer un libro como un método de enseñanza de tocar el saxofón a la par a la improvisación jazzística. Entonces, ese es un proyecto que he presentado a varias instancias y posiblemente se pueda concretar tanto en Querétaro como en Guanajuato, ¿no? Pero eso estaría no nada más para allá, sino abierto a todo el mundo al que lo quiera tomar, porque sería de código libre. Entonces, súper bien. Sí, no, pues esa es la idea. Hay que expandir el conocimiento si tú quieres, ¿no? Sí. Y eso es el plan que tengo a corto plazo. Pues acaba de terminar el Jazztival, pero ¿nos Así puedes es. hacer un poco de spoiler de lo que viene el próximo año o todavía no? Pues mira, tengo la intención de traer uno de los mejores saxofonistas de toda la historia. Es un saxofonista que siempre he admirado y siempre tuve la intención de traerlo. De hecho, antes de la pandemia era la intención. Ya hasta habíamos firmado contrato para que viniera aquí al Jazztival y espero reactivarlo y que lo podamos hacer. Él se llama Ernie Watts. Para el que lo quiera checar, se va a sorprender enormemente de cómo toca y además se va a sorprender de que lo han escuchado en un montón de piezas que se hicieron muy populares, desde la música disco hasta la música contemporánea, y él es el que hace los solos de saxofón con muchísimos artistas y espero que lo podamos traer. He traído también a mi maestro Jerry Bergonzi, que dio aquí un concierto maravilloso y un super masterclass. Y además Ernie Watts está, por lo menos lo que platicamos en el 2019, en aquel momento, en el 2018-19, fue que diera un masterclass y él siempre está dispuesto a ello. Y obviamente pues traer a lo mejor del jazz mexicano y de nuevo reunir a lo mejor del jazz michoacano. Súper bien. Sí, claro. Ahora hubo presencia de mujeres, entonces... Sí, fíjate que el fenómeno de las mujeres es muy interesante. Aunque hemos presentado mujeres, las hemos presentado siempre como solistas, acompañado de hombres por lo general. Entonces trajimos de cantantes como Cynthia Snell, que es mexicana, una súper cantante, una mujer muy preparada. Pero también vino una saxofonista holandesa, Tineke Postma. Y luego trajimos también a una saxofonista chilena, Melissa Aldana, que ahorita todas ellas son de lo mejor que hay a nivel mundial. Y prácticamente es lo que hemos hecho, pero no un grupo como tal de mujeres. Hasta ahora, porque no existen tantos. Si tú te pones a investigar, realmente una agrupación de exclusivamente mujeres en el jazz es muy raro. Y esta es una de las rarezas. Y creo que fue uno de los mejores conciertos que hemos tenido aquí en el Jazztival. Y me gustó muchísimo que ellas, al final, cuando la gente les pidió otra, ellas pidieron al grupo ganador de chicos que se subieran también a tocar con ellas. Hicieron un jam maravilloso. Entonces, eso es parte del crear jazz. Y nunca habían tocado juntos, es más, ni se conocían, pero como el lenguaje es el jazz y existe esa hermandad, crearon un blues, Billy's Bounce tocaron, increíble, fue buenísimo. Todavía lo pueden ver ahí en la página de Facebook
porque hicimos las transmisiones en vivo, entonces pueden todavía escuchar ese registro. Ah, súper bien. Sí, claro. Pues entonces viene muy buen Jazztival para el 2025. Claro que sí, y además, si tú no lo autorizas y no lo permites, pues también abrir a más talleres. Sí, a más talleres, porque creo que es muy importante, y también, de ser posible, a llevarlo más al interior del estado, donde pues se pueda, la infraestructura del lugar no lo permita, y que se pueda acceder a ello, porque creo que también es súper importante pues descentralizar las cosas, ¿no? Entonces que vaya a donde se necesita, porque realmente hay en el interior del estado, como en muchos lugares, pues hay una avidez de escuchar también otras cosas, de conocer, de cómo integrarse y cómo hacerlo, ¿no? En el interior del estado hay grupos de jazz. En Pátzcuaro hay un grupo que se contactó con nosotros, de jóvenes que están empezando en esto, y genial. Ya en Uruapan ya tienen años varios grupos que vienen de estas escuelas, como te digo, de Tingambato, que han permeado en la educación musical de Uruapan, y es hasta donde yo sé, pero no dudo que en Lázaro Cárdenas o lugares que ni nos imaginamos haya gente que le interese y esté haciendo jazz. Entonces hay que hacerlo, pues. Súper bien, pues de eso se trata. Así es. Te agradecemos mucho todo el apoyo y todo lo que has hecho por esto, para que la gente esté en contacto con el jazz, que sepa que hay algo más. Claro. Y pues todo lo que viene. Muchas gracias y muchísimas felicidades también por estos años que llevas de trayectoria, 45. Ya 45, se han pasado de volada. De repente llegué a los 40 y dije, órale, como artista, ¿no? Y ya 45, bueno, ya es algo, ¿no? Entonces, pero como te digo, ahora sí que aplico aquella, como dice Woody Allen, ¿no? Hay que hacer lo que a uno le gusta para no tener que trabajar. y si te pagan aún más por eso, mejor. Entonces, me ha pasado muy rápido. Obviamente he pasado por muchísimas experiencias y muchísimas cosas que son finalmente lo que lo alimentan a uno y lo que le permiten ser lo que uno es y proyectar finalmente lo que uno hace, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso, y además tener la oportunidad de mostrar mi trabajo y que pues me den la oportunidad de poder hacerlo, y eso para mí es fundamental y maravilloso, ¿no? Súper bien. Pues felicidades nuevamente. Muchas gracias. Y gracias por ver este episodio de Cultura Viva. Estaremos próximamente con un nuevo episodio. Muchas gracias, maestro Juan. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias.